Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema el sacerdocio universal de los creyentes. Buscamos nuestra Biblia, hermanos, para discutir el tema de hoy, el sacerdocio universal de los creyentes. Le habla el reverendo Carlos Cruz Moya y buscamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Dice así la palabra de Dios. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz inadmirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El sacerdocio universal de los creyentes es una de las doctrinas vitales del protestantismo y de la reforma protestante. Es una creencia general del protestantismo, no importando sus diferentes sectores teológicos. Ahora, ¿qué queremos decir con el sacerdocio universal de los creyentes? Primeramente, vamos a verlo en forma histórica. Los reformadores, principalmente Martín Lutero, entendió que los conceptos de Roma del sacerdocio eran contrarios a la Escritura. Las personas tenían que ir al sacerdote a confesar sus pecados. Las personas tenían que ir al sacerdote para una misa por los muertos. Las personas tenían que ir al sacerdote para un sinnúmero de ejercicios espirituales, los cuales que sin el sacerdote no se podían realizar. Lutero, a la luz de las Escrituras, nos enseñó que todos los creyentes verdaderos son sacerdotes delante de Dios, como dice Primera de Pedro, los versículos que hemos leído, principalmente el versículo 5 del capítulo 2 de Primera de Pedro y el versículo 9, donde nos habla de los creyentes como sacerdotes de Dios, elegidos por Dios para ser sacerdotes. ¿Y qué queremos decir con eso? Pues mire, uno de los primeros aspectos que tenemos que tener claro, como nos enseñó la Reforma Protestante, es que como sacerdotes tenemos acceso libre a Dios y no necesitamos un intermediario humano. No necesitamos un intermediario humano el cual nos lleve a Dios o nos conecte con Dios. No necesitamos un intermediario humano para recibir el perdón de los pecados. Lutero nos enseñó que éramos libres de acercarnos a Dios. Y en ese sentido se
ejercía el sacerdocio universal de los creyentes. Todos los creyentes en Jesucristo, como su único Salvador personal, pueden acercarse libremente al trono de la gracia. Ahora, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santísimo una vez al año. Ese sumo sacerdote llevaba allí los pecados olvidados de Israel en el día de la expiación y los pecados del propio sacerdote. Porque durante el año habían diferentes sacrificios, ¿verdad?, para expiar los pecados. Ahora, ese sumo sacerdote era tipo de Cristo, que es el sumo sacerdote actualmente según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, mediante la muerte de Cristo en el Calvario y su resurrección, todos los creyentes tenemos acceso directo al trono de Dios a través de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que es Dios y hombre. Me gustaría que me acompañaran los hermanos que están oyéndonos a través de las ondas radiales a la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 14 al 16. Hebreos, capítulo 4, versículos del 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo y no necesitamos ningún hombre en la tierra que nos medie en esa forma. Las puertas del cielo han sido abiertas para todo aquel creyente y pecador arrepentido que quiere encontrar la misericordia de Dios por medio de Cristo y va a tener un libre acceso al trono de la gracia. Pero posteriormente de su arrepentimiento, posteriormente, ¿verdad?, de todo esa forma en la cual Dios salva, porque la Biblia dice que de Jehová es la salvación. En nuestro proceso de la vida del creyente, nosotros tenemos libre acceso a Dios por medio de Cristo. Y no necesitamos que un sacerdote humano nos diga, nos perdone los pecados o nos abra ese acceso a Dios. Los reformadores entendieron eso muy bien y sabían que era una forma en la cual Roma caía, porque Roma tenía un poder increíble sobre el pueblo, ¿verdad? Y todas sus ceremonias y todo su engranaje estaba dirigido para que la gente, a través de la iglesia, a través de los sacerdotes, tuvieran acceso a Dios, al perdón de los pecados. Los reformadores nos trajeron la libertad del Evangelio, nos trajeron la libertad del sacerdocio universal de los creyentes. Es importante que entendamos que el sumo sacerdote, que es Cristo, según el orden de Melquisedec, sacerdote para siempre, y su sacerdocio es intransferible, como dice la traducción Bover Cantera, ese sacerdote nos ha abierto la puerta para siempre. Ese sumo sacerdote intercede por nosotros para siempre. Ese sumo sacerdote recibe nuestras oraciones para siempre. Y no necesitamos que ningún ser humano, que ocurre también mucho en las sectas, ¿oyó? En las sectas ocurre o que hay un profeta en esas sectas que son los que reciben los oráculos de Dios, o hay una cátedra de un grupo de hombres
como ocurre en una secta que va casa por casa, que son el oráculo de Dios. Martín Lutero, los reformadores nos enseñaron a través de la Escritura, y esto es muy importante, que nuestra cátedra está en la Escritura, la palabra de Dios. Y segundo, el libre acceso o examen de la Escritura, ¿verdad? Sabiendo, y esto es muy importante, que no hay ningún hombre infalible en la tierra, que el único infalible es Dios, y que la única palabra infalible es la Escritura. Cristo, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, intercede por nosotros todo el tiempo. Y nosotros como creyentes hemos sido elegidos para tener ese sacerdocio y ese acercamiento al Dios verdadero. Sin ningún obstáculo, sin ningún problema, sin ninguna duda. Nadie puede venir a decirnos a nosotros, no te puedes acercar a Dios si no es por mí, si no hablas primero conmigo. Eso son mentiras. Nosotros tenemos libre acceso a Dios por medio de Cristo. Somos sacerdotes. Somos sacerdotes. Así de sencillo es esto. Y si tú quieres ese libre acceso, solamente cree en Jesucristo. Como dice la palabra, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Ahora, hay otro segundo aspecto que vemos aquí en Primera de Pedro en relación al sacerdocio de todos los creyentes, y es la proclamación del Evangelio. El versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real nación santa, adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Como sacerdocio universal, por la universalidad del sacerdocio y la libertad que Dios nos ha dado a entrar al trono de la gracia por medio de Cristo, también como sacerdotes proclamamos el Evangelio de Cristo. Proclamamos la tumba vacía. Proclamamos la obra del Gólgota. Esa proclamación no se le deja exclusivamente a los que ocupan los púlpitos. Ellos pueden ser los maestros, claro que sí, ancianos maestros, predicadores. Pero como sacerdocio universal, nosotros proclamamos el Evangelio, las virtudes de aquel que nos rescató en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos. No necesariamente, porque mire, le voy a decir algo, la mejor forma de predicar el Evangelio, respaldar lo que usted va a hablar del Evangelio, es su vida. Es su vida, ¿oyó? El testimonio. El testimonio. Para que vean en nuestra vida quién fue el que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, como dice aquí el apóstol Pedro. Por lo tanto, el sacerdocio universal de los creyentes también nos enseña, aunque tenemos una responsabilidad de proclamar el Evangelio a toda criatura, que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero mire qué interesante, el apóstol Pedro nos dice que vamos a anunciar las virtudes de Cristo. Ese es el problema de las sectas, ese es el problema de Roma, que nos quiere hablar de las virtudes del Papa, de sus santos muertos. Las sectas no quieren hablar de sus profetas muertos, o de sus profetas vivos, que están más muertos que los muertos, pero esos profetas vivos que se creen oráculos de Dios,
de falsos apóstoles. No, la Biblia nos indica que el sacerdocio universal de los creyentes, una de sus características es para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y qué más virtudes puede tener Cristo? ¿Qué más virtudes puede tener el Hijo de Dios, que se hizo hombre y murió en la cruz cruenta por los suyos? Como le dijo el ángel a María, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, el sacerdocio universal de los creyentes también nos invita, a la luz de la Escritura, como nos dijeron los reformadores, a proclamar el Evangelio de Cristo, a hablar de Cristo. Y eso estamos muy acordes con la labor del Espíritu Santo. Mañana que va a ser el día de Pentecostés, ¿verdad? Domingo de Pentecostés. Está muy acorde con la labor del Espíritu Santo, porque Cristo dijo, es necesario que yo me vaya para que Él venga. Pero dice también, Él tomará de lo mío y os hará saber. Y añade Cristo, Él me glorificará. O sea, la labor del Espíritu Santo en esta tierra es ser vicario de Cristo, que es el único vicario de Cristo, no es el papado, el vicario de Cristo es el Espíritu Santo, el vicario de Cristo, como Cristo lo dijo. Como Cristo lo dijo, no voy a dejar los huérfanos. Y como he dicho anteriormente a través de estos micrófonos, hace un tiempo atrás, el Papa Francisco dijo que el que no tiene a María de madre espiritual está huérfano. Bueno, que yo sepa, Cristo dijo, no los voy a dejar huérfanos y voy a enviar al Espíritu Santo. Y con eso a mí me basta. Entonces el Espíritu Santo, que viene a glorificar a Cristo, motiva en ese sacerdocio universal de los creyentes, en la vida regenerada de los creyentes, a que proclamen y anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero miren, hermanos, vamos a seguir con este tema más adelante. Sigue llamándolos. Vamos a pasar a la sección de la noticia religiosa. Voy a hacer una lectura muy interesante, es algo curioso. En esta noche despliegan en Alemania la Biblia más larga del mundo. ¿Sabe algo, hermano? El mensaje telegráfico más largo del mundo fue el Nuevo Testamento. Y el primer libro impreso, ¿verdad?, en la imprenta de Gutenberg fue la Biblia de Gutenberg. Y así sucesivamente podemos decirle todo. Mire, el único libro sagrado que ha sido proclamado desde el espacio fue a través, ¿verdad?, de Apolo 8. El día de Navidad, los astronautas desde el espacio dijeron, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues aquí tenemos esta noticia que viene de Alemania. Despliegan la Biblia más larga del mundo. Y dice así, la Biblia que mide exactamente 1517 metros de largo, se desplegó en la ciudad alemana de Magdeburgo para celebrar la Reforma Protestante. Alrededor de 400 personas fueron necesarias para desplegar una Biblia de 1 kilómetros de largo en Alemania, un récord mundial, que ya está en el libro de Guinness. La obra llamada La Biblia de Whitman fue creada por el artista Willie Whitman, que murió en el 2013, y trabajó durante 13 años en 3.333 ilustraciones que resumen el Antiguo y el Nuevo Testamento. El estilo del autor combina formas geométricas para crear las imágenes. Y dice la noticia, como sus herederos, nos gustaría hacer realidad, dicen los herederos, ¿verdad?, hacer realidad el sueño de nuestro padre. Willie Whitman trabajó apasionadamente en este proyecto, poniendo su corazón y su alma en él. Le llevó 16 años crear esta obra de arte monumental. Ha llegado el momento de compartirlo con el mundo, para que todos puedan descubrir, experimentar y explorar esta Biblia, dijeron sus hijos.
La extensión de esta obra de arte no es casualidad, porque apunta al año 1517, o sea, hacia atrás, cuando Lutero inició la reforma protestante para promover la centralidad de la Biblia en la fe cristiana. Fecha que hoy han pasado 500 años y celebramos con mucha alegría el sacerdocio universal de los creyentes, el libre acceso de la palabra de Dios, la libertad de irnos hacia Dios por medio de Cristo, sin intermediarios humanos. El gran mensaje que cambió el mundo volvió a ser proclamado desde Alemania. Cristo, la esperanza de gloria. Cristo, el que venció la muerte. La palabra de Dios, que nunca se equivoca. Esa noticia la traje por una curiosidad, ¿verdad? Porque tenemos que entender que la Biblia sigue siendo el libro de los libros. La Biblia sigue siendo el libro más vendido todos los años, el bestseller. Mire, no hay libro que le llegue ni de cerca. Mire, eso es una cosa que ni de cerca. Hubo un tiempo, oiga lo siguiente, porque esto es muy curioso. Hubo un tiempo que se decía, y vamos a concederlo, que se decía que los libros producidos en la Unión Soviética de Lenin, de Marx, algo que haya escrito Stalin, que tiene un escrito interesante en contra de los nacionalismos. Oiga, mire qué interesante. Se decía que se producían más que la Biblia, que tenían más ediciones. Vamos a conceder eso. Yo sé que no es verdad, pero vamos a concederlo. Hubieron varios años que así ocurrió. Yo sé que no es verdad. ¿Dónde está esa literatura hoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El último estadio del capitalismo, el imperialismo de Lenin, contra los nacionalismos de Stalin. El Capital de Marx sigue siendo leyendo y son obras que todavía se leen, ¿verdad? Y se estudian, por favor, en ciencias políticas, y más por profesores marxistas. Ninguno de esos supera la producción de la Biblia. Millones de Biblias se imprimen cada año, de diferentes idiomas, dialectos, de diferentes formas, letra grande, letra pequeña, con piel, barata. Mire, olvídese de eso. La Biblia sigue siendo el libro de los libros. El libro más estudiado cada año, el que más se escribe, del cual más se escribe. El libro que ha ido al espacio, el libro que fue la primera producción de la imprenta de Gutenberg. Podemos seguir. La Biblia sigue siendo el libro de los libros. ¿Y cuántas veces han intentado destruir la Biblia? Imperios. El Imperio Romano intentó destruir la Biblia en una ocasión. La Unión Soviética prohibió la Biblia y en China también prohibieron la Biblia. ¡Qué ilusos! El Imperio Romano desapareció. El Imperio Soviético desapareció. Y China hoy, para que sepa, China hoy es el mayor productor de Biblias en el mundo. Esa es la verdad. Pasamos a la pregunta bíblica. Mire, tengo muchas preguntas, voy a tener que escoger una, porque el tiempo nos traiciona. Tengo una del hermano Wilfredo Hernández, de Trujillo Alto. Esta pregunta yo le he contestado varias veces. Voy a volverla a contestar. ¿El día de reposo es el sábado o el domingo? Nosotros, los protestantes, creemos el domingo es el día de reposo. ¿No yo? Firmemente. Todo ese cuento que el Papa en el concilio de Nicea, qué raro, porque en ese mismo concilio que dicen que el Papa impuso el domingo como día de reposo, en ese mismo concilio, mire qué cosa,
Es el mismo concilio donde se definió el dogma de la Trinidad. Es el mismo concilio donde se ratificó los libros de la Biblia, ratificó. Entonces estamos diciendo que el catolicismo romano, que no es verdad, porque el concilio fue en el 325 y el catolicismo romano como lo conocemos se desarrolla en el siglo VII, y el que llamó a ese concilio no fue ningún obispo de Roma, el que llamó a ese concilio fue Constantino, porque todo eso es un cuento. Todo eso es un cuento. La evidencia histórica nos indica que los padres de la iglesia hablaban del domingo como el día del Señor. La historia está ahí, eso no hay que discutirlo mucho. Y la iglesia se reunía en domingo para adorar y partir el pan. Así que es una discusión más extensa, ¿verdad?, de lo que yo estoy planteando en esta noche. Ahora, ¿qué otro aspecto tenemos del sacerdocio universal de los creyentes? Pues mire, el apóstol Pedro nos dice en el versículo 5, mire cómo dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando habla de sacrificios espirituales, en Roma muchas veces se interpretaba eso como sacrificios corporales. Los monjes, ¿verdad?, se daban de latigazos, se martirizaban, ayunos prolongados. Bueno, olvídese. Pero sabemos que todos esos tipos de sacrificios, y eso es muy importante, ¿verdad?, todos esos tipos de sacrificios, lo que buscaban es esa gracia infusa que proclamaba Roma, o que todavía proclama Roma, para acercarte a Dios. Cuando no era una gracia infusa, no una gracia que iba a estar dentro de ti, es una gracia imputada. Dios nos recibe por los méritos de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, cuando hablamos de esos sacrificios espirituales, estamos hablando, mire, número uno, ofrecer toda nuestra energía a Dios. Si nosotros buscamos Romanos, vamos a buscar Romanos, hermano, que tienen su Biblia, ¿verdad?, frente a usted. Romanos 12, versículos 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros tenemos que ver un sacrificio vivo, ofrecer a Dios todos nuestros esfuerzos por la obra de Dios, para su gloria y para su honra. No necesitamos martirizar nuestros cuerpos. Hay también sus martirios medios pietistas, ¿verdad? Me acuerdo al principio de mi vida cristiana, muy pequeño, una hermana me decía, ¿verdad?, en su ignorancia, me decía: mira, tú puedes ofrecer un sacrificio a Dios, y tú, mira, te vas a comer un sneaker. No, Señor, mira, no me voy a comer este sneaker y lo presento a ti. Mira, eso es catolicismo romano. Eso es catolicismo romano. ¿Cómo va a ser el sneaker? Si eso usted no lo va a acercar a Dios de ninguna clase. Ya usted está cerca a Dios por medio de Cristo. Y esas cosas nosotros tenemos que tenerlas claras. Nuestra alabanza a Dios es parte de esos sacrificios espirituales. En la misma carta a los Hebreos, capítulo 13, Hebreos 13, el versículo 15, Hebreos 13, versículo 15, mire cómo dice el autor de Hebreos:
Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es parte de esos sacrificios espirituales como sacerdotes que somos de Cristo. Alabar a nuestro Dios, pero como dice el apóstol Pablo en Romanos, como un culto racional. Entonces usted ve en Hebreos 13, versículo 16, mire cómo dice, y de hacer el bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Mire qué interesante. O sea, parte de los sacrificios espirituales es que ayudar al prójimo, hacer el bien, ser hombres y mujeres de Dios, ser hombres y mujeres con testimonio, ser hombres y mujeres de carácter espiritual. Mire, algunas veces poner a disposición, por eso dice ayuda mutua, poner a disposición nuestros bienes para ayudar a nuestros hermanos. Eso es parte de los ejercicios espirituales como sacerdotes que somos. Predicar el Evangelio, presentar el Evangelio, como dice aquí Pedro. En Romanos 15, 16, mire cómo dice la Escritura, en Romanos 15, 16, el apóstol Pablo, hablando de presentar, ¿verdad?, ese Evangelio, dice de la siguiente forma, el apóstol Pablo, Romanos 15, 16, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Mire qué interesante, ¿verdad? Vuelvo a repetir, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. La labor de predicar el Evangelio, la labor de proclamar estas buenas nuevas, la labor de proclamar al Cristo resucitado, al Cristo que es adorado en Apocalipsis, porque como Cristo es Dios, recibe toda la adoración, ¿verdad?, en Apocalipsis. Digno eres de abrir los sellos. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Así que alabamos a Dios, presentamos el Evangelio. Esa es parte integral. Algunas veces tenemos que sacrificar nuestros deseos por el bien de otros. Por el bien de otros. Esa es parte de nuestros ejercicios espirituales, de los sacrificios espirituales, hermano. Porque la Escritura es clara. Si usted lee en Efesios, capítulo 5, dice así, versículo 2, dice, vamos a leerlo del versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿verdad?, que son términos tomados de la liturgia del Antiguo Testamento. Algunas veces, como hizo Cristo, ¿verdad?, se entregó por completo para beneficiar a los suyos, a la iglesia, a la novia. Y eso es parte de los sacrificios espirituales que habla la Escritura. La oración es un medio de gracia en el cual Dios bendice a la congregación, la fortalece a cada creyente. Un cristiano que no ora, pues no sé, hay algo ahí que no está cuadrando, ¿verdad?
Había un teólogo muy famoso, Paul Tillich, teólogo liberal, que una vez en una entrevista, creo que fue en California, si no me puedo equivocar, que dijo, yo no oro, yo medito. Ay, qué lástima. Él no oraba, él meditaba. A quién le meditaba no sabemos. Mira, Apocalipsis 8, versículo 3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Parte de esos ejercicios espirituales es la oración por los creyentes, es la oración por tu familia, es la oración por la conversión de los tuyos, es la oración por tu enemigo, es la oración por aquel que te persigue. Orar es parte integral de la vida del creyente. Lo que pasa es que también ha habido varios fariseísmos con el orar. Ha habido personas que han enseñado, no, tienes que orar de rodillas, en una forma. Entonces, los hermanos que no pueden arrodillarse, pues se los llevó no sé quién. No, y tienes que orar en una forma y otra forma. Mira, hermano, todo eso son mentiras. La oración es parte integral de la vida creyente. Y usted en su cama, antes de dormir, puede estar orando. Puede estar orando de rodillas. Usted puede estar, una hermana o un hermano, fregando y orando al Señor. Usted puede estar en su sala, meditando la palabra y orando. Presentando al Señor. A nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el fariseísmo que oímos por ahí, que lo que trata es enredar nuestras vidas en sacrificios, ya no de Roma, sino sacrificios evangélicos, sacrificios inventados por otros papas por acá, otro evangelio de obras que la Biblia no menciona, gente que anuncia que está orando, que le manda a usted posiblemente mensajes por no sé qué medio, Messenger, por, ¿sabes? Los medios ahora que hay. Estoy orando. Mire aquí, pero si la Biblia dice que cuando oréis no sea como los fariseos hipócritas, que le gustaba orar en las plazas para ser alabado por la gente. Gente que anuncia sus oraciones o sus largos ayunos en contra de lo que dijo Cristo. En resumen, hermano, el sacerdocio universal de los creyentes fue una piedra de toque importante en la Reforma Protestante. Le quitó un poder a Roma sobre el pueblo. Le quitó un poder que Roma tenía sobre el pueblo y se lo volvió a la iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo. Esa iglesia triunfante, esa iglesia que nunca será derrotada, porque es llevada por su capitán, a puerto seguro. Escríbenos, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz 1060, WIBB Vieques La Isla Nena 1370. Escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Que en esta hora, Señor, bendigas la vida de estos hermanos. Que el Señor bendiga tu hogar, tu trabajo y tus negocios.
que te dé salud según su voluntad, y que la gloria de Dios que sobrepuja todo entendimiento y la paz de Cristo esté sobre ti y los tuyos en esta hora. Dios te bendiga ricamente. Amén y amén. A la cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz inadmirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El sacerdocio universal de los creyentes es una de las doctrinas vitales del protestantismo y de la reforma protestante. Es una creencia general del protestantismo, no importando sus diferentes sectores teológicos. Ahora, ¿qué queremos decir con el sacerdocio universal de los creyentes? Primeramente, vamos a verlo en forma 4 al 10. Dice así la palabra de Dios. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, sacerdotes de Dios, elegidos por Dios para ser sacerdotes. ¿Y qué queremos decir con eso? Pues mire, uno de los primeros aspectos que tenemos que tener claro, como nos enseñó la Reforma Protestante, es que como sacerdotes tenemos acceso libre a Dios y no necesitamos un intermediario humano. No necesitamos un intermediario humano el cual nos lleve a Dios o nos conecte con Dios. No necesitamos un intermediario humano para recibir el perdón de los pecados. Lutero nos enseñó que éramos libres de acercarnos a Dios. Y en ese sentido se ejercía el sacerdocio universal de los creyentes. Todos los creyentes en Jesucristo como su único Salvador personal pueden... Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema el sacerdocio universal de los creyentes. Buscamos nuestra Biblia, hermanos, para discutir el tema de hoy, el sacerdocio universal de los creyentes. Le habla el reverendo Carlos Cruz Moya. Y buscamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4. Los reformadores, principalmente Martín Lutero, entendió que los conceptos de Roma del sacerdocio eran contrarios a la Escritura. Las personas tenían que ir al sacerdote a confesar sus pecados.
Las personas tenían que ir al sacerdote para una misa por los muertos. Las personas tenían que ir al sacerdote para un sinnúmero de ejercicios espirituales, los cuales que sin el sacerdote no se podían realizar. Lutero, a la luz de las Escrituras, nos enseñó que todos los creyentes verdaderos son sacerdotes delante de Dios, como dice Primera de Pedro, los versículos que hemos leído, principalmente el versículo 5 del capítulo 2 de Primera de Pedro y el versículo 9, donde nos habla de los creyentes como sacerdotes